veremos el tema de razones y proporciones. En primer lugar, vamos a ver en qué consiste o qué significa una razón en el campo de las matemáticas. Entonces, una razón se representa por medio de la letra R y es una relación entre dos elementos o dos cantidades numéricas. Esa relación o esa correspondencia la representamos por medio de un cociente. Recuerden que un cociente hace referencia a la división. Entonces podemos decir que la razón entre dos elementos A y B se escribe de dos formas, en forma de fracción o con estos dos puntos. Entonces A sobre B o A dos puntos B. Y la manera correcta de leer una razón es A es A, B. Importante identificar varios elementos. El primero, A representa el antecedente y B representa el consecuente. Entonces siempre va antecedente sobre consecuente. Si la razón fuera B sobre A, entonces el antecedente cambiaría. Entonces B sería el antecedente y A sería el consecuente. Entonces siempre va antecedente sobre consecuente para aprenderlos a identificar. Más adelante en los ejercicios y en los problemas les voy a enseñar la manera correcta de identificar esos dos elementos y cómo interpretarlos determinado un contexto. Vamos a ver un ejemplo. Entonces dice, por cada 3 niños en el curso 902 hay 2 niñas. Determine la razón de niños a niñas. ¿Qué significa este enunciado? Que por cada grupito de 3 niños que exista en ese salón le corresponde un grupito de 2 niñas. Entonces tenemos un grupito de 3 niños, pero por cada grupito que yo agregué de 3 niños hay un grupito de 2 niñas. Entonces por cada 3 niños hay 2 niñas. Entonces, importante, acá nos pregunta la razón de niños a niñas. Entonces el antecedente sería niños y el consecuente serían la cantidad de niñas. Entonces recuerden que va antecedente sobre consecuente. Reemplazamos las cantidades numéricas, entonces la razón es igual. Entonces antecedente niños, que sería 3 sobre 2. Entonces 3 es a 2. O de la otra forma, con los dos puntos. Cualquiera de estas dos formas es válida para representar una razón. Pregunta, si hay 6 niños, ¿cuántas niñas hay? Entonces recuerden que por cada grupito de 3 niños hay un grupito de 2 niñas. Es decir, si yo agrego acá otro grupito de 3 niños, tendría que agregar un grupito de 2 niñas. Entonces tengo acá un total de 6 niños y acá un total de 4 niñas. Es decir, que por cada 6 niños, o bueno, si hay 6 niños, en ese salón habrían 4 niñas. Entonces, operacionalmente tenemos la razón 3 es a 2. Entonces 3 representa la cantidad de niños. Entonces de 3 pasé a 6. Entonces, ¿por cuánto amplifiqué? Amplifiqué por 2 o multipliqué por 2. 3 por 2, 6. Entonces este denominador o el consecuente también lo debo amplificar por 2 o multiplicar por 2. 2 por 2, 4. Entonces por 6 niñas, perdón, por 6 niños habrían 4 niñas. Entonces de alguna manera hay que recordar la amplificación, que es aumentar la fracción o volver las cantidades del numerador y denominador más grandes, es decir, que se multiplica. Y la simplificación, que es dividir por la misma cantidad numerador y denominador. Vamos a ver otro ejemplo. En una granja hay 6 caballos y 10 gallinas. Entonces, el antecedente serían los caballos. ¿Por qué? Porque nos dice que determinemos la razón de caballos a gallinas. Entonces, antecedentes serían caballos y consecuente sería la cantidad de gallinas. Entonces tenemos 10 sobre 6. Ahora, la razón siempre va en una fracción irreducible. Entonces, vamos a simplificar esta fracción o esta razón. Entonces, a 10 y a 6, ¿qué se le puede sacar? Se le puede sacar mitad. Ambos son pares, o sea, se pueden dividir entre 2. Entonces, la mitad de 10 nos quedaría 5 y la mitad de 6 nos quedaría 3. Entonces, la razón es de 5 a 3 o de 5 tercios. Quiere decir que por cada 5 caballos en esa granja hay 3 gallinas, o que por cada 3 gallinas hay 5 caballos. Hay dos formas también de interpretarlos. Entonces recuerden que la razón siempre se determina como una fracción irreducible. Quiere decir que ya no se puede simplificar. Acá 5 sobre 3 pues ya no lo podemos simplificar.
En el anterior ejercicio también 3 medios no lo podíamos simplificar más. Tercer ejemplo, determine la razón entre las bases de los siguientes triángulos. Entonces, tenemos dos triángulos, acá las bases en el triángulo grande 15 centímetros, en el triángulo pequeño 3 centímetros. Entonces, relacionamos 15 sobre 3. Entonces, 15 sobre 3, ¿cuánto nos daría? Nos quedaría 5 sobre 1, ya que son divisibles entre 3. Entonces, tercera de 15 nos daría 5 y tercera de 3 nos quedaría 1. Y 5 sobre 1 sería 5. ¿Qué quiere decir que la razón sea 5? Ah, pues que el triángulo grande es 5 veces más grande que el triángulo pequeño. Ahora veremos qué es una proporción. Bueno, las proporciones, para el que quiera indagar sobre la proporción áurea o los diferentes tipos de proporciones, son muy conocidas en el cuerpo humano o en la vida cotidiana, en la naturaleza. Para el que quiera indagar la proporción áurea, es muy interesante investigar o consultar cómo la podemos encontrar en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es una proporción? Bueno, ya vimos que es una razón. Ahora, una proporción es una igualdad entre dos o más razones. Entonces tenemos acá dos razones, A sobre B o A es a B y C es a D. Entonces la igualdad entre esas dos razones conforma o constituye una proporción. Con los puntos, entonces A es a B y estos dos puntos seguidos significa la proporción. Entonces C es a D y se lee A es a B como C es a D. Importante, propiedad fundamental de las proporciones. Entonces tenemos dos razones, ¿sí? O una proporción, A es a B como C es a D. Entonces voy a realizar el producto cruzado. Entonces A multiplica a D y B multiplica a C. La propiedad fundamental de las proporciones indica lo siguiente, que el producto o la multiplicación de A por D tiene que ser igual al producto de B por C, para indicar que esas dos razones constituyen una proporción. Ahora podemos encontrar diferentes tipos de proporciones, entonces figuras proporcionales o elementos proporcionales quiere decir que aumentamos el tamaño de los lados o la longitud de los lados, pero en sí sigue siendo los mismos ángulos y en la misma forma de la figura. Es parecido cuando se saca una fotocopia ampliada, por ejemplo, de la cédula. Entonces cambia el tamaño, ¿sí? Cambia la longitud de los lados, pero en sí es la misma forma y guarda la misma relación entre sus lados. Acá encontramos otros ejemplos y en la arquitectura o en la construcción también se utiliza bastante la proporción. Por eso se constituyen o se realizan primero los planos para determinada construcción. Primer ejemplo, ¿cuáles de las siguientes expresiones forman una proporción? Entonces vamos a ver cuáles de estas igualdades forman una proporción. El primero, 5 sobre 4 es igual a 30 sobre 24. Entonces voy a realizar el producto cruzado. Entonces 5 multiplica a 24 y 4 multiplica a 30. Entonces 5 por 24 tiene que ser igual a 4 por 30. Entonces producto cruzado. Hago la multiplicación y en ambos lados me tiene que salir el mismo resultado o el mismo producto para que sea una igualdad y así podemos decir que sí forma una proporción. Entonces 5 por 24 nos da 120 y 4 por 3 nos da, perdón, 4 por 30 nos da 120. Entonces tenemos la igualdad y cuando nos da la igualdad quiere decir que estas dos razones sí forman una proporción. Entonces podemos decir 5 es a 4 como 30 es a 24. Segundo ejemplo. 7 sobre 6 es igual a 14 sobre 15. Entonces, producto cruzado, 7 multiplica a 15 y 6 multiplica a 14. Entonces, 7 por 15 es igual a 6 por 14. 7 por 15 nos da 105 y 6 por 14 nos da 84. Pero acá no tenemos una igualdad, tenemos una desigualdad. Es decir, que estas dos razones no forman una proporción. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, determina el valor de la incógnita para que las expresiones sean unas proporciones. Entonces, encontramos acá. P es a 7 como 16 es a 28. Entonces, producto cruzado para determinar el valor de P. Entonces, P multiplica a 28 y 7 multiplica a 16. Entonces, P por 28 es igual a 7 por 16. Ahora, ese 28 que está multiplicando pasa a dividir. Voy a despejar el valor de P. Entonces, 7 por 16 y el 28 que estaba multiplicando lo pasé a dividir. Entonces, bueno, nos queda 7 por 16 nos quedaría 112 sobre 28 y eso nos da un valor de 4 al hacer la división. Entonces P tiene un valor de 4 para que sea una proporción. Vamos a ver el segundo ejemplo, 5.3 sobre 3.7 es igual a 26.5 sobre X. Vamos a determinar el valor de X.
Entonces, ¿qué podemos deducir del primer ejercicio? Que voy a hacer el producto cruzado, ¿sí? Hago el producto cruzado, hago las lineecitas para ver qué cantidades se relacionan. Entonces, las dos cantidades numéricas que conozco, en este caso 7 y 16, son las que se multiplican. Y la cantidad numérica que va relacionada con la incógnita es la que pasa a dividir. Entonces acá hago el producto cruzado. ¿Qué cantidades numéricas conozco? Entonces 3.7 lo multiplico por 26.5. ¿Y qué cantidad pasa a dividir? La que va relacionada a la incógnita, es decir, 5.3. Entonces puedo decir que 3.7 por 26.5 y el 5.3 lo paso a dividir. Si ustedes quieren hacer los pagos intermedios, lo pueden hacer. Al hacer la multiplicación en el numerador nos da 98,05 sobre 5.3. Al hacer la división nos da 18.5. Ahora acá tenemos 2 esa y como y esa 32. Si se dan cuenta, la variable o la incógnita aparece en dos lados. Entonces hago la multiplicación cruzada. Entonces nos quedaría y por y, eso es igual a 2 por 32. Entonces y por y nos daría y al cuadrado y eso es igual. 2 por 32 nos daría 64. Voy a despejar el valor de y. Si acá está elevado al cuadrado, entonces para quitarlo saco raíz cuadrada al otro lado de la igualdad. Entonces y sería igual a la raíz cuadrada de 64 que nos daría 8. Entonces el valor de y en este caso sería 8. Vamos a ver, determine si los lados correspondientes de los siguientes triángulos son proporcionales. Entonces tenemos dos triángulos, entonces los lados 28, 32, 20, acá 7 centímetros, 8 centímetros, 5 centímetros. Tenemos triángulos escalenos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que al relacionar los lados correspondientes, pues debemos tener una igualdad para que sea una proporción. Entonces, ¿cuál es el lado correspondiente acá con el de 32 centímetros? Entonces, el lado correspondiente sería el mismo lado, pero en el triángulo pequeño, que sería el de 8. El de 28 iría con el de 7 y el de 20 centímetros iría con el de 5 centímetros. Esos son lados correspondientes. Entonces, 28 sobre 7 tiene que ser igual a 32 sobre 8 y eso es igual a 20 sobre 5. Entonces, relacionamos por medio de razones los lados correspondientes. Entonces, voy a realizar la primera relación. Entonces, 28 es a 7, eso es igual a 32 sobre 8. Entonces, realizo el producto cruzado. 28 por 8 nos da 224 y 7 por 32 nos da 224, es decir, que sí son proporcionales. Ahora voy a realizar con la siguiente parejita de razones. Entonces 32 es a 8, como 20 es a 5. Entonces 32 por 5 nos da 160 y 8 por 20 también nos da 160. Entonces quiere decir que primero 28 es a 7 como 32 es a 8, tenemos una proporción. Entonces, si es una proporción, debemos tener también la otra igualdad. 32 es a 8 como 20 es a 5, también tenemos una igualdad. Es decir, que todos los lados sí son proporcionales. Ahora, otra forma de determinar si son proporcionales. La razón debe ser la misma. Entonces, al relacionar estos lados, por ejemplo, 28 sobre 7, ¿cuánto me daría? 4. Entonces, esa sería la razón, ¿sí? Ahora, la razón en todos los casos pues debería darnos igual. 32 sobre 8, que sería la segunda. ¿Cuánto nos daría la división? 4, es decir que la razón también sería 4. Y en el tercer caso pues también la razón tendría que ser de 4 para que sean proporcionales. Entonces 20 sobre 5 también nos daría 4 al hacer la división. Es decir que en todos los casos la razón sería 4. Es decir que el triángulo grande es 4 veces mayor o más grande que el triángulo pequeño. ¿Sí? Entonces la razón debe ser la misma. Entonces son dos formas de determinar la proporcionalidad. En este caso podemos decir que los triángulos son proporcionales.